más en este caso, como en este bloque, de la historia argentina, y de algo tan apasionante como es la política en nuestro país. Hace unos días atrás se conmemoró un aniversario más del fallecimiento de Eva Perón, Eva Duarte de Perón, y que se la ha homenajeado como cada año desde hace ya, desde el año 1952, se la viene homenajeando en distintos puntos del país y en todo el país prácticamente. Eva Perón, una personalidad muy fuerte para la política argentina y que tiene también su momento en este espacio que hemos dado en llamar Argentinos sin Domesticar TV. ¿Cómo fue su lucha contra el cáncer, el silencio que ella tuvo? Y me encanta el título que le puso Beto, ¿eh? Cuando Evita cayó, gritó la historia. Me encantó ese título. Así que con este título, con esta presentación, vemos el micro de hoy de Argentinos sin Domesticar TV. Eva Perón, conocida por millones como Evita, vivió sus últimos días entre el dolor físico, la devoción popular y el esfuerzo por el gobierno peronista de mantener viva su imagen política. Su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952, cuando solo contaba con 33 años, marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Argentinos sin Domesticar TV, temporada 3, episodio 21. Cuando Evita cayó, la historia gritó. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Evita comenzó a tener serios problemas de salud a fines de 1950, aunque el diagnóstico oficial de cáncer de cuello uterino recién llegó en 1951. El mismo fue mantenido en secreto por decisión del entorno presidencial y el propio presidente Juan Domingo Perón. Se buscaba evitar un impacto emocional en la población y preservar la imagen política de Eva Duarte. El primer diagnóstico, realizado por el doctor Ricardo Finocchieto, uno de los cirujanos más prestigiosos del país, sin embargo, a pesar de su recomendación de tratamiento agresivo, el avance del tumor ya era incontrolable. A comienzos de 1952, Evita estaba prácticamente consumida por la enfermedad. Durante los últimos meses de su vida, Evita fue atendida por un cuerpo médico combinado por profesionales, por el profesionalismo, la discreción y la lealtad política. Entre los principales nombres se destacan los siguientes. Ya nombramos al doctor Ricardo Finocchieto, el más prestigioso cirujano argentino del momento, fue justamente quien diagnosticó. Por supuesto, la historia marca que la tosudez de Eva Duarte le jugó en contra, porque el diagnóstico llegó muy tarde. No se preocupaba demasiado por su salud. Otro de los médicos que la va a asistir en todo este último proceso de la vida de Eva Duarte va a ser el médico norteamericano George Pack, oncólogo norteamericano del Hospital Memorial de Nueva York, que va a llegar en septiembre de 1951 en secreto a la ciudad de Buenos Aires para realizarle una operación de extirpación del útero. Pero ya era tarde. La operación fue inclusive encubierta por la prensa bajo el título de una intervención ginecológica, una operación ginecológica menor. Otro de los médicos que va a asistir a Eva Duarte va a ser el doctor Pedro Zanetti, que era el médico personal de Eva Duarte y fue una de las figuras claves en sus últimas semanas. Fue justamente quien va a comunicar oficialmente la muerte de Eva Duarte. También el doctor Abel Canónico, médico de la Presidencia de la Nación y encargado de la atención en el proceso final. Y por supuesto, el grupo de enfermeras, de las cuales se va a destacar la enfermera Delia Ibarbia, una de las enfermeras que va a asistir durante todo el proceso los últimos días y se va a convertir en un testigo clave del sufrimiento físico y emocional de Evita. También
Además del personal médico se encontraba su madre, doña Juana Ibarguren, y su hermano Juan Duarte, también personaje histórico importante y trágica, que va a terminar trágicamente su vida poco tiempo después de la muerte de Eva Duarte. Y también tenía un grupo de asistentes personales que eran mujeres del Partido Peronista Femenino, que era una especie de guardia de asistencia personal que tenía Eva Duarte. En 1952, Evita había perdido 15 kilos, padecía fuertes dolores y episodios de delirio. El uso constante de la morfina era necesario para calmar su dolor, aunque también le producían momentos de somnolencia e incoherencia. Aún así mantuvo una actividad simbólica y pública. Su imagen continuaba apareciendo en los actos, incluso con su cuerpo sostenido artificialmente para que no cayera ante las cámaras. Una de las anécdotas más conocidas fue que durante el acto del 1 de mayo de 1952, Evita asistió prácticamente desvanecida. Fue sostenida por un arnés bajo su vestido por el propio general Perón. El gesto de su frágil cuerpo siendo erguido por otros quedó como una imagen desgarradora del final de la vida política de Eva Duarte. Eva fue consciente de su muerte entonces en momentos de lucidez ordenó detalles de su testamento político. Fue el traspaso, por ejemplo, de la conducción del Partido Peronista Femenino o rama femenina, como se lo va a conocer posteriormente, la continuidad con su fundación, la Fundación Eva Perón, y su especial deseo de ser embalsamada tras su muerte y no enterrada. Esto también quedó expresado con claridad, como dijimos, en su testamento. Buscaba perdurar como un símbolo para algunos. Otro hacen un análisis en cuanto a la forma de pensar de cada uno y vivir ese proceso final de su vida. Finalmente, el 26 de julio de 1952, a las 20:25, se anuncia oficialmente la muerte de Eva Duarte. Y vamos a dejar también algunos detalles curiosos, como siempre lo hacemos en nuestra columna, esos datos del lado B, en este caso de la desaparición física de una de las mujeres más importantes de la historia política del siglo XX. Por ejemplo, la operación sin anestesia completa. Según algunos testimonios, Eva Duarte fue sometida a la operación del Dr. Pack bajo una lobotomía prefrontal que buscaba mitigar el dolor, y se considera que fue parcialmente consciente durante toda la cirugía. Es un tema que es debatido por muchos historiadores. Otros dicen que no, realmente no fue así. La otra dato curioso es el cuerpo eterno. El médico español Pedro Ara fue quien embalsamó el cuerpo con una técnica revolucionaria que mantenía sus rasgos físicos y sobre todo los rasgos faciales intactos. El proceso duró más de un año, el proceso de embalsamamiento, y Ara llegó a decir que el cuerpo de Evita no se descomponía como cualquier otro cuerpo común. Era como si se resistiera a morir, escribió en sus memorias. Y los últimos escritos de Eva Duarte, su libro Mi Mensaje, fue dictado por ella en los últimos meses y era una especie de testimonio o testamento ideológico final de Eva Duarte. Otro dato curioso que hace también a la idiosincrasia de los argentinos, había ocurrido también con los restos de Manuel Belgrano, cuando Joaquín B. González y otros se quedaron con los dientes del profesor argentino. En el caso de Eva Duarte, la fiebre por las reliquias no fue un caso distinto. Algunas enfermeras y colaboradoras se llevaron mechones de su pelo como reliquias, y posteriormente, con el paso de los años, esos objetos personales, muy personales de Eva Duarte, pasaron a ser parte de colecciones privadas. Finalmente, ¿qué podemos decir de todo esto? La muerte de Eva Perón no fue simplemente la desaparición física de la figura política, fue el inicio de una leyenda que moldeó la memoria colectiva argentina. Sus últimos días, marcados por el dolor físico, el silencio oficial y la
devoción de quienes la rodeaban reforzaron su imagen mítica. El sufrimiento final de Evita fue también el dolor de una causa, de un pueblo y de una mujer que entregó su cuerpo a la historia. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. En este caso, el episodio 21. Cuando Evita cayó, la historia gritó.